Hola, soy Elena Borges, estoy presentando mi evidencia de aprendizaje de la unidad número 3 de la materia de fisiopatología aplicada y curso la licenciatura en nutrición aplicada. En esta unidad 3 estamos viendo la fisiopatología de las enfermedades por déficit o por exceso de nutrientes, por lo tanto vamos a hablar un poco de la obesidad y de la desnutrición. Bien, para introducirnos, quiero mencionar que en la actualidad en nuestro país pues tenemos grandes problemas de salud debido a una mala nutrición o a una malnutrición o a una alimentación pues totalmente inadecuada. Por lo tanto, esto está presentando dos graves problemas. Por un lado está la desnutrición por un déficit de nutrientes y por otro lado tenemos a la obesidad por un exceso de cierto tipo de nutrientes. Cabe mencionar que pues en la desnutrición primaria, aunque ha sido disminuida, aún está presente. Sin embargo, la desnutrición secundaria pues está muy presente, sobre todo en el área hospitalaria. Y pues en contraparte podemos encontrar a la obesidad que va creciendo rapidísimo, y que esto implica que exista una serie de un conjunto de enfermedades en las personas. Es decir, lo que quiero decir es que la obesidad es la puerta de entrada de muchas enfermedades y está iniciando en etapas infantiles con un riesgo muy alto de permanecer en edad adulta. Bueno, voy a iniciar con la desnutrición. La desnutrición es un síndrome clínico caracterizado por un balance negativo entre lo que se consume o lo que se ingesta en tanto a nutrimentos se refiere, con una asimilación o aprovechamiento de esto. Esto quiere decir que consumimos el consumo de los nutrientes no es suficiente, es deficitario en relación a los que nuestro organismo está necesitando, y obviamente pues esto puede tener manifestaciones tanto químicas, biológicas en todo nuestro organismo, hasta poder llevarnos hasta la muerte. Bien, en tanto a la patogenia y procesos fisiopatológicos de la desnutrición, que quisiera introducirme un poco con algo importante. La nutrición está ligada íntimamente con un fenómeno biológico de crecimiento en equilibrio, en el que podemos encontrar manifestaciones con un aumento o un mantenimiento o una disminución de la masa y del volumen que conforman nuestro organismo, y todo esto en relación a nuestras necesidades, a nuestra composición corporal. Ante una deficiencia de nutrientes, el organismo empieza a tener una adaptación, se empiezan a adaptar los órganos y se empiezan a adaptar los sistemas. Hay una movilización de las reservas energéticas y también de los depósitos orgánicos. Al principio pues esto es subclínico, pero posteriormente con el paso del tiempo empieza a haber alteraciones clínicas que pueden conducir a la enfermedad e incluso hasta la muerte. Si se sobrepasa esta adaptación de la capacidad del individuo, entonces puede haber daños en las funciones orgánicas y celulares muy fuertes que van progresivamente. Se inicia básicamente con el depósito de nutrientes, continúa la reproducción y crecimiento de las células y tejidos, la capacidad de respuesta al estrés, y todos estos procesos empiezan a verse pues totalmente deficitados, ¿no? Los signos que podemos encontrar ante una desnutrición, y los signos y síntomas son, por ejemplo, anorexia, podemos encontrar una debilidad o una fatiga, podemos encontrar malestares en general, fiebres, vértigos, taquicardias, cansancios excesivos, empieza a haber susceptibilidad a muchas infecciones, empezamos a ver el cabello quebradizo, empezamos a ver las uñas rotas. También hay una detención del crecimiento y del desarrollo en grados variables, obviamente. También hay una hipocalcemia, hay una disminución de la glucemia, hay alteraciones en el metabolismo de los minerales, de las vitaminas, hay una disminución en la producción o la síntesis de hormonas, y obviamente también pues ya en grados excesivos de la desnutrición pues podemos encontrar una disminución
o una depresión de la masa muscular, entre algunas que puedo mencionar. La clasificación de la nutrición básicamente puede ser de manera primaria, que es por una insuficiencia exógena, es decir, no hay alimentos o hay una deficiencia o hay una privación de alimentos que proveen de nutrientes. Esto pues obviamente puede ser por problemas socioeconómicos, políticos, culturales, religiosos, etc. En tanto a la desnutrición secundaria, estamos hablando de que son por otros procesos, pueden ser trastornos por la absorción o puede ser por alguna enfermedad o por algún tipo de traumatismo, como lo que se da en los hospitales. También podemos clasificar a la obesidad por el sustrato deficitado, es decir, puede ser que no haya la suficiente energía o los suficientes alimentos que proveen de energía, tampoco, o bien puede ser una disminución de las proteínas que consumimos, o puede ser una combinación de ambos, que en este caso sería mixto. También también está clasificada según el tiempo de la evolución de la desnutrición. Puede ser mayor o menor de 6 meses, esto es aguda o crónica respectivamente. Y también está clasificada por la gravedad de los signos que se pueden presentar en la desnutrición. Bueno, los factores o lo que se refiere a la etiología de la desnutrición, pues pueden ser la ausencia o la deficiencia de nutrientes, es decir, como lo he mencionado desde el principio, hay un déficit o una privación de alimentos que proveen de energía y de nutrimentos. Malos hábitos alimentarios, puede ser también por la disponibilidad de los alimentos, no hay acceso a estos, o puede ser de manera cultural. Hay culturas que tienen una adoración por los animales y por lo tanto pues no los comen, y ahí hay un bajo consumo de proteínas, o ciertas religiones que también pueden hacer este tipo de comportamientos, ¿no? También puede ser por una mala digestión, absorción y metabolización de los nutrientes, o puede ser por estados fisiológicos o enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Bien, ahora voy a hablar de la obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por una acumulación excesiva de grasa en nuestro cuerpo, en el tejido adiposo. Voy a decir que la patogenia o procesos patológicos de la obesidad resultan de un aumento crónico o una ingesta excesiva en relación al gasto simple. Es decir, nosotros en nuestro organismo tenemos un requerimiento energético para que nuestro cuerpo cumpla nuestras funciones más importantes o las funciones vitales. Ante un consumo excesivo de alimentos, que por ende hay una producción de energía, esa energía no es gastada y entonces es transformada en grasa y se va acumulando, y así sucesivamente. Mañana comemos más alimentos, solamente se gasta cierto número de energía y el resto de la energía se acumula en forma de grasa. Esta energía proviene obviamente de carbohidratos, proteínas, lípidos, y podemos decir que la capacidad de nuestro organismo para almacenar carbohidratos en forma de glucógeno, así como proteínas, pues también es muy limitada. Por lo tanto, los depósitos de grasa se pueden expandir con facilidad, por lo tanto esta energía acumulada van a parar a esos depósitos de grasa. En el caso de los carbohidratos, en un consumo excesivo, estos se convierten en grasa, como ya lo mencioné. Por lo tanto, esta acumulación de lípidos en el tejido adiposo empiezan a generar una hipertrofia, y cuando estas células han alcanzado su tamaño máximo, entonces se forman nuevos adipocitos a partir de preadipocitos, y entonces sucede lo que es la hiperplasia, y así se empieza a formar la obesidad. La clasificación de la obesidad la podemos mencionar en ginecoide o ginecoide y en androide. La ginecoide es más característica de las mujeres y se caracteriza por
por una acumulación de grasa en la parte baja, en las caderas, en los glúteos, en las piernas. Y obviamente que esto tiene riesgos de insuficiencia venosa o osteoartritis o complicaciones como varices, etcétera, que es más dado en las mujeres. Y por otro lado tenemos la obesidad androide. Esta es característica más de las mujeres, aunque se puede presentar, es característica de los hombres, aunque puede presentarse ya en algunas mujeres. En la obesidad androide el riesgo es un poco más alto. Hay riesgo cardiovascular, hay riesgos para el síndrome plurimetabólico, para desarrollar diabetes mellitus, enfermedades coronarias, etc. Y esta se caracteriza por una acumulación de grasa en la barriguita o en el vientre. Por eso también se le dice obesidad central. Bien. También la obesidad puede clasificarse de acuerdo a su índice de masa corporal. Empieza por sobrepeso, si es mayor, pues entonces ya es con obesidad grado 1 o moderada, obesidad grado 2 o severa, o obesidad grado 3 o mórbida, dependiendo del índice de masa corporal que está arrojando el paciente o la persona. Bien. En tanto a los orígenes o a la etiología de la obesidad, pues estamos hablando de un consumo excesivo de energía y que sobrepasa el gasto energético, es decir, comemos más de lo que consumimos, como lo he venido mencionando. También refiere a dietas altas de energía, excesos de grasa, excesos de carbohidratos, a una combinación de grasas, azúcares, etc. También hay una disminución de alimentos ricos en fibras, en verduras, en frutas, en pescado. Hay una tendencia más a la alimentación que podemos llamarle chatarra o con poco o nulos nutrientes, ¿no? También estamos hablando de que puede estar originada por hábitos de sedentarismo, no hay actividad física. Y también existen los factores genéticos, que refiere básicamente a alteraciones genéticas en el centro de la alimentación, y a otros factores psicogenéticos, como pueden ser el estrés, la ansiedad o la depresión, que en estos casos pues la gente tiende a comer mucho más. Algunos de los síntomas y signos que hay en la obesidad es el aumento del peso corporal, obviamente, el aumento de la masa grasa, el aumento del índice de masa corporal, hay fatiga, hay sudoración, hay cansancio, hay una intolerancia al calor, hay una dificultad para dormir, hay dificultad de la movilidad, dolores de rodillas, dolores de espalda, puede haber incluso hasta inflamación de las piernas, etcétera, ¿no? Bien, en tanto a lo que refiere a la importancia de la evaluación integral en la obesidad y la desnutrición, podemos decir que estas alteraciones y patologías nutricionales pues están afectando en mayor medida a nuestra sociedad hoy en día. Por lo tanto, una valoración integral pues nos permite diagnosticar de manera temprana la desnutrición o bien prevenir un riesgo de desarrollar obesidad, y en el caso de ya estar presentes pues nos permiten una asistencia nutricional correcta y eficiente que pueda servirnos como un tratamiento para corregir este tipo de enfermedades. Bien, ahora voy a hablar del síndrome de retroalimentación. El síndrome de retroalimentación es un conjunto de alteraciones orgánicas desencadenadas a partir de un desbalance metabólico electrolítico del paciente malnutrido. Esto se da cuando hay un paciente que estuvo privado, restringido o en un ayuno prolongado, y entonces empieza a implementar la alimentación, y si no se hace adecuadamente pues se puede presentar este conjunto de alteraciones aproximadamente a los 3 días de haber iniciado una nutrición, ya sea que esta sea oral, enteral o parenteral. El síndrome de retroalimentación debe de tener un tratamiento. Yo lo haría como investigué un poco, y lo haría de la siguiente manera. Primero que nada, tiene que ser una instauración de la nutrición o de la alimentación de manera progresiva y paulatina, principalmente en los primeros 7 y 10 días en los que se empezó la alimentación.
Se debe de iniciar la nutrición con un máximo de 10 kilocalorías por kilogramo por día en cuanto al paciente refiere, y debe de ir progresando lentamente hasta alcanzar los requerimientos del paciente entre el cuarto y el séptimo día de haber iniciado el soporte nutricional. Adicionalmente, pues hay que proporcionar inmediatamente al paciente tiamina oral, vitaminas del complejo B, administrar fosfato, magnesio y potasio. Bueno, en conclusión, quiero decir que la obesidad y la desnutrición representan un problema importante para nuestra sociedad. Y pues la carencia de conocimientos nutricionales aunados a otros factores como culturales, como económicos, como sociales, etcétera, han desarrollado estos dos síndromes, y obviamente hay una consecuencia que afecta a cada una de las personas e incluso afecta a sus hijos, a su familia, etcétera. Por lo tanto, la nutrición, para mí, desde mi punto de vista, se posiciona como el eje de la prevención. Podemos, a partir de una nutrición adecuada, podemos prevenir tanto la desnutrición primaria, secundaria, como la obesidad, y en estos casos también pues nos sirve como un tratamiento que puede prevenir las consecuencias de este tipo de enfermedades. Y dejo mi biografía. Gracias.